Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a más un programa Basta Creer. Conmigo está mi mujer y vamos una vez más a hablar de cosas de Dios, de fe. Vamos a hablar sobre... ¿Qué es lo que vamos a hablar? Pues no sé. Ahora estaba escuchando, vamos a escuchar obispos que viven fuera, que van a dar su palabra, sus pareceres. También tenemos el SOS y el WhatsApp. ¿Y qué es lo que podemos decir en relación al WhatsApp? Bueno, la persona puede hacer un pedido de oración, dar su testimonio, escrito, audio, vídeo. Puede hacer una pregunta también o entonces enviar una fotografía de una comida, un postre, lo que fuera. Y bueno, vamos a empezar con una canción. A ver qué canción yo voy a elegir. Nosotros, como hemos hablado y cómo vamos a hablar de fe, siempre me gusta tener una canción de fe y esta dice, viviendo en fe, andando en fe. ¿Conocen esa canción? Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Muy bien, entonces este es un programa de fe y tiene un gran objetivo de crear fe en su corazón. Fe es una fuerza que trae hasta usted todo aquello que Jesús ya pagó en la cruz. Y fe solo viene de una forma, que es escuchando y escuchando la palabra de Dios. Y sale cuando nosotros hablamos lo que Dios habla, hacemos lo que Dios manda hacer y entonces todo cambia para mejor. Nosotros hemos tenido varios testimonios y nuestro team, ¿cómo se llama?, del call center, está listo para recibir sus llamadas, sus pedidos de oración, sus testimonios, fotografías, preguntas y respuestas. Respuestas no. Bueno, vamos a empezar por oír uno de los testimonios que el team eligió. Hola, buenas noches.
soy de Suiza. Hoy quería compartir un testimonio con ustedes. Hace unos tiempos atrás, yo y mi esposo decidimos cambiar de piso con el objetivo de tener una casa más grande para el grupo familiar. Entonces, hemos visto la casa, hemos hablado con el señorío y él concordó y nos dio la casa, pero nosotros teníamos que pagar 3 meses de alquiler de entrada. Entonces, nosotros preparamos ese dinero y hoy mismo fuimos para firmar el contrato de alquiler y entregar esa cantidad de dinero al señorío. Y él dijo que no quería aquel dinero, que era para mí y para mi familia. Entonces, en medio de esto, en medio de esta crisis que el mundo está atravesando, el propio hombre de negocios, el señorío, está pasando por dificultades y Dios tocó en su corazón para bendecirnos con aquel dinero. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios y hacemos aquello que Dios nos pide, Él es siempre fiel para con nosotros, abre las ventanas de los cielos para derramar sus bendiciones sobre nosotros. Y hoy yo quiero dar honra y gloria a Jesús por todo aquello que Él hace en la vida de mi familia. Amén. Fantástico. Muy bien, Marlene, de Suiza. No solo ella dio testimonio, sino que explicó también cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros servimos y sembramos. Claro, también ella quería una casa más grande para un grupo familiar. Entonces ella tiene el objetivo correcto, que es para compartir la palabra de Dios con mucha gente y de allí nacer nuevos grupos familiares. Entonces, enhorabuena y qué testimonio fantástico. Dios es fiel. Y no se olvide, tiene el SOS, tiene el WhatsApp, puede enviar sus testimonios. Y mientras tanto, aquí nuestro team, ¿cómo se llama esto? De call center, eligió más otro testimonio. Hola, yo soy Pastor Elena de SOS Maná de Inglaterra y yo vengo a contar un testimonio en el área financiera. Nosotros tenemos una hermana aquí en la iglesia de Londres y como el gobierno dio orden de que las personas se quedaran en casa por causa del coronavirus, esta hermana iba a quedarse sin sueldo un mes entero. Ella hace limpiezas en casa de algunos clientes y depende de eso para vivir. Ella tiene 3 hijos en casa, entonces la situación era muy difícil para ella. Esta hermana es muy fiel en la iglesia, también ya sabe la palabra de Dios muy bien. Entonces ella decidió no guardar el dinero para ella y para su familia, pero ella decidió sembrar una semilla extra con fe, y lo que ocurrió es que sus clientes le pagaron el servicio sin que ella hubiese trabajado. Entonces así ella consiguió ser bendecida un mes entero. Ella sobrevivió a esta crisis y también su familia fue bendecida. Gloria a Dios, fantástico. Entonces, una vez más, nosotros vemos que la fidelidad es la compensación. Y Dios tiene un sistema que funciona, ya sea la sociedad funcione o no, ya sea que el jefe, el dueño funcione o no, Dios siempre suple las necesidades. Entonces, esta hermana, Josina, ella sabe la ley de Dios, ella practicó la ley de Dios, es decir, que ella es una mujer de fe. Sí, ella también dice que ella decidió, es decir, hubo una opción. Porque cuando una persona está en medio de un problema tiene que tomar una decisión, ¿hago o no hago? Ahora es el momento de tomar una decisión y ella tomó esa decisión para hacer la palabra de Dios. Es en ese momento difícil que hay mucha gente que nosotros sabemos cuánta fe nosotros mismos tenemos. Entonces es un testimonio muy bonito. ¿Tenemos más testimonios? Hola, me llamo Marisa, soy de la iglesia de Figueira de Foz y vengo a dar mi testimonio sobre el área financiera. El día 1 de mayo sufrí un accidente de aviación, me quedé hospitalizada por 12 días. En estas situaciones, la entidad responsable por pagar los días que me quedé en posibilidad de trabajar en la seguridad social, pero durante 2 meses no recibí ningún tipo de valor por esas entidades. Hice varias llamadas, pero sin suceso. Pero este fin de semana, siempre el diezmo de un valor que yo había recibido del IRS y el lunes de mi proceso de seguridad social fue desbloqueado y la cantidad fue abonada. Muy bien. Explica aquí Samara. Samara. Bueno, pues sí, Samara es Samara. Samara es nuestra hija, Cristel. Entonces ella tuvo un accidente
Entonces supuestamente ella iba a recibir dinero, pero no había forma de que le pagaran. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Ella decidió hacer alguna cosa, ella decidió sembrar el diezmo, el diezmo del valor que ella quería recibir. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pocos días después, ella recibió el dinero de 2 meses que le debían. Claro, porque estaba como amarrado, atado. Entonces el diablo, cuando ve que una bendición viene a camino del creyente, muchas veces él intercede, agarra las finanzas. Es por eso que nosotros tenemos que saber que existe, que el diablo viene para robar, matar y destruir, que él usa de esas tácticas, y por lo cual nosotros tenemos que tomar autoridad sobre eso y tenemos armas fantásticas y infalibles. Siembrar extra para cosechar extra y obligar al diablo a libertar nuestro dinero. Y tomar una posición, es decir, ella podría haber dicho, entonces solo a mí, ya tuve este problema, más esto, pero ella dijo, no, yo voy a hacer alguna cosa. Y ella hizo y Dios hizo su parte. Muy bien. También tenemos fotos, hay aquí una que estoy viendo. Vamos a ver, aquí, María de Fátima Cardoso, a Dios toda honra y gloria. Qué pantalones tan bonitos, mira, Kristen. Este era un buen modelo para mí, para predicar los domingos. Bueno, si quieres yo lo hago, y un pelo de aquellos también. Y un pelo de aquellos, ¿me consigues también? ¿Tú crees que te quedaba bien? Claro que no. Bueno, vale. Adelante. Pozo Alegre, Minas. Pozo Alegre significa que la gente es alegre. Minas. Aquí Carla Sofía de España envía esta tarta de almendras para todos los colaboradores de Basta Creer. Vale, solo para ellos. Vale, bien. Para todos los colaboradores una tarta digital. Entonces, buen apetito. Entonces, vale, si es así, alguno de ellos puede hacer la tarta. Puede ser el Mike, que se le da bien. Mike quería hacer una tarta. Vuelve atrás. Mike quería hacer una tarta y le escuché hablar en holandés y él cree que yo no entendí. Pidió a su madre un montón de ingredientes para ir unos 100 kilos de aquello y de lo otro. Y la madre, que no quería porque es agarrada, no le dio. Y así nos quedamos todos tramados, que yo todavía no vi ninguna tarta. ¿Qué te cuesta dar al chico las almendras? Él que abre el armario y usa las cosas que tiene. ¿Por qué que él quiere que yo compre una cosa que ya usa una cuchara y después se queda allí 1 kilo esperando? No puedes comer dulces. ¿Quién mandó esto? Giselle, ¿quién mandó esto? Este es un álbum de 6 CDs de Guerra Abierta al Diablo. Fue un estudio que yo di hace mucho tiempo y que es muy, muy importante. Guerra Abierta al Diablo. Y después tenemos otro, que también es de Gisela, que son cintas. Madre mía. Esto aquí es oración y Santa Cena, maravilla. Y ahora tiene una tarta aquí de Torres Vedras, Teodora, grupo familiar de Baratoso. Ok, ¿qué más? Aquí dice, buenas noches. Estamos siempre conectados en Mozambique, Maputo. A Solinda envió esta foto. ¿Qué más? Y después tenemos aquí, no dice el nombre, solo dice buenas noches apóstol, buenas noches obispa, todo bueno para ustedes. Y aquí también buenas noches familia de Dios y Dios os bendiga, José Martínez. Yo no creo que esté viendo muy bien porque yo tengo las gafas desfocadas. No, yo creo que la foto es la que viene así. Vale, ha sido hecho aposta, vale. Es mucha unción, yo creo que eso fue mucha unción. Nosotros somos la generación que anda de armas en la mano, pisamos el dragón. ¿Conocen esta canción? ¿No? Es una bendición. Así con esta letra no mucho, pero venga. Somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há
sabemos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Amém. Amén. Ninguém sabe o dia, né? Nadie sabe el día, ni Jesús sabe, solo Dios el Padre sabe. Entonces tuvimos aquí unos testimonios directos de la origen. De ahí. Entonces, es domingos de Inglaterra. Dice que en 2011 salió de Lisboa para Holanda. Y entonces en unos meses estaba todo muy bien y parecía que estaba en el tiempo cierto. Pero hasta que yo empecé a pasar por tribulaciones, más tarde alguien me habló de Jesús, me convertí y empecé a servir a Dios. Y resumiendo en una larga historia, y volví a Lisboa en busca de mejores resultados, pero las cosas peoraron. Entonces este es un testimonio. Ah, vale, todavía está hablando. Vale, vamos a esperar. Entonces tuve que ir a USEF para poder recuperar mis documentos. El diablo puso muchos obstáculos en mi camino, pero no desistí. Entonces un día alguien me regaló una cinta del apóstol Mente, Campo de Batalla. Escuché muchas veces este mensaje y después vencí. Porque fe viene por oír repetidamente la palabra de Dios. Entonces escuchó y venció. Maravilla. Es eso también que yo voy a hablar sobre mente, campo de batalla. Exactamente. Entonces ella aquí escuchó una cinta que tenía este título. Entonces ya tengo 120. Yo dejé de tener 99 y después paré. Salté para 120. Dios dice que es el límite. Y después, ¿y después de 120 qué? ¿Y después para el cielo? Ah, bueno, vale. Podemos dar las manos y vamos a los dos juntos. Bueno, tenemos otro que es de Córdoba. Marcela Messi. No sé si es Córdoba de España o Córdoba de Argentina. Es Córdoba. Hace 2 semanas atrás fui con mi madre al médico porque la parte ocular estaba con la irritación muy alta y la medicación no estaba resolviendo. El médico hizo pruebas y dijo que si la inflación no bajase, que podría causar glaucoma y pérdida de visión y que no habría mucho que hacer. Entonces volvió a marcar una cita para la semana siguiente. El domingo después de la cita fui a buscar a mi madre para asistir a la reunión de encuentro con Dios por la televisión, y al final mi madre hizo la oración de fe creyendo que recibía la sanidad para sus ojos. El miércoles de la semana pasada fuimos de nuevo a la consulta y después de hacer los exámenes el médico dijo que estaba sorprendido de cómo la presión había bajado tanto. La presión de los 2 ojos estaba perfectamente normal. Quiero agradecer a Dios, solo Dios podía hacer este milagro. Gloria a Dios. Es de Argentina. Sí, porque ella después mandó un mensaje a decir que era de Argentina. Bueno, aquí el call center está con atención. La verdad es que son una bendición. Aquellos nuestros hermanos y pastores son una mega bendición, porque vivir allí, es muy difícil. Y ellos vencen en todas las áreas, y enhorabuena, porque ellos viven mismo por la fe. Es impresionante. Entonces, este es un testimonio, ¿verdad? Porque ya la Biblia de ellos, la iglesia, todo eso, es un testimonio. Es una gran bendición. Muy bien. Ah, aquí está aquí escrito, es de Argentina. Muy bien. Mientras tanto, ya estamos conectados con India, Hong Kong, Austria y Pakistán. Wow. Hong Kong. Sí, Hong Kong. ¿Qué horas serán en Hong Kong? Madre mía, Hong Kong. Quizás ya es de madrugada, no lo sé bien. Bueno, yo ahora quiero hablar sobre finanzas para que nosotros no paremos de tener fe para el área financiera, y también porque cuanto más nosotros sabemos de fe en esta área, más prosperidad
nos vamos a tener. Yo estoy enseñando en los últimos tiempos de que muchas veces una regla, una ley de Dios no funciona sola. Normalmente nunca funciona sola. Nosotros hemos estado enseñando, yo he enseñado mucho sobre la ley básica de Dios, la ley que funciona en todas las áreas de nuestra vida. Funciona en el cielo, en la tierra. Cuando Dios hiciere nuevos cielos, va a seguir funcionando. El mismo Dios funciona con esta ley y siempre funcionó, por lo cual es una ley súper importante. Y esta ley fue anunciada por Jesús en Marcos 4 y decía que todo en el reino de Dios es semejante a un agricultor que lanza una semilla a la tierra y no sabemos cómo la semilla crece, pero crece día y noche. Y un día ella va, rompe la tierra con algo verde y después sigue creciendo porque es la raíz hasta que da el fruto y entonces nos quedamos con el fruto. Cada semilla produce según su especie. Entonces, si yo siembro trigo, no voy a cosechar patatas, voy a cosechar trigo. Entonces, podríamos también decir que aquello que yo quiero cosechar, yo tengo que sembrar primero. Y entonces aquí yo veo una cosa importantísima, que es lo siguiente. Dinero es semilla, y por lo cual yo tengo que sembrar primero para cosechar después. Todo es todo. El mismo Jesús habla sobre finanzas, por ejemplo, dad y se os dará, buena medida, apretada, remesida, transbordando. Con la medida con que tú midieres es como te van a medir de vuelta. Y una vez estaba Jesús junto a la sinagoga, viendo en la iglesia de los judíos, viendo cómo la gente sembraba, y veía cómo las personas ricas daban en términos físicos más dinero, pero una mujer pobre que dio dinero en verdad fue la que dio más que todos, porque para Dios no es solamente la cantidad sino la proporción. Es decir, ¿por qué Jesús dijo que ella dio más? Porque ella dio todo lo que ella tenía, ella no tenía nada más. Muy bien. Y por lo cual sabemos que esta ley es así. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando un creyente no sabe estas leyes, él hace muchas oraciones. Oh Dios, ayúdame financieramente. Oh Dios, yo no tengo dinero, perdí el empleo. En fin. Y inclusive muchos predicadores. Entonces, oh Dios, nuestro hermano, nuestro empresario, tal. Y eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la persona está una cosecha primero antes de sembrar. Y la ley de Dios dice que tú tienes que sembrar primero para cosechar después. Y cuando eso ocurre, las personas que todavía están sin fe o así como una fe muy pequeña, se quedan pensando, bueno, pero si yo ya estoy mal y voy a sembrar, gastar mi dinero, entonces yo voy a quedar peor. Entonces es un pensamiento lógico, es un pensamiento humano. Solo que las cosas de Dios no son lógicas. Es decir, la fe no es la lógica humana. Es lo sobrenatural. Tiene lógica, pero es de acuerdo con las leyes de Dios. Entonces, cuando nosotros sembramos, cuando Dios nos manda, nos exhorta a sembrar, no es para que nos quedemos peor, porque esto no es un pago, esto es una semilla. Por lo cual, cuando una persona está con esos pensamientos, él tiene un castillo en la mente. Si yo voy a dar lo peor que tengo, es eso lo que ocurre cuando yo voy a las compras, aquello que yo gasto, cuando yo pago los impuestos, soy obligado a pagar porque fijé ese dinero. Pero entonces, ese castillo que adviene de los pensamientos del mundo, de las personas que no conocen a Dios, hasta de los... Bueno, sí, vas a la iglesia y luego ya verás, te van a quedar con el dinero, ya verás, te vas a quedar sin nada, ¿ve?
Entonces la persona que tiene esos pensamientos de la mente tiene que echar fuera esos pensamientos y sustituirlos por los pensamientos de Dios. Lee aquí aquel pasaje que es donde dice que renovaba vuestra mente, Romanos 12. Entonces dice, no os conforméis con este mundo, pero transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Fíjese lo que aquí la Biblia dice. No os conforméis con este mundo. No acepte aquello que el mundo dice. Tenga criterio, es decir, hoy hay un gran movimiento en toda parte del mundo sobre las noticias que escuchamos de la media, de los periódicos, etcétera. Porque desde Trump fue que una bomba, cuando él empezó a decir que eran noticias falsas, que era de propósito, que hablaban mal la aposta, y es verdad. Entonces el mundo tiene muchas ideas que no son verdaderas. Y según el país, según la nacionalidad de la persona, así hay aquel castillo. Pero de un modo general, lo que las personas piensan es esto. Yo tengo que tener un empleo y estoy dependiente de mi sueldo, de mi jefe, y por lo cual si hay una crisis estoy mal, si no hay sueldo porque mi jefe, bueno, también fue a la ruina, yo también estoy en la ruina, etcétera, etcétera. Y después esta persona, al hablar de un Dios religioso, no es verdad, que no tiene sentido alguno, con un Jesús en los brazos de María, parece que Jesús sigue siendo chiquitito y por ahí sigue y se dicen cosas que la persona no entiende. Y ese es otro castillo que nosotros también vamos a tener que hablar. Pero cuando la persona por primera vez empieza a escuchar que hay una ley que funciona siempre porque es la ley de Dios, funciona que ahora la persona esté muy mal o esté muy bien, es una ley de Dios. Dios no miente, no falla. La persona se queda confundida, la persona se queda, pero esto es verdad. Entonces la persona se queda pensando, si yo en el mundo voy a comprar una cosa y la gasto, Dios o la Biblia o el apóstol o el predicador me está diciendo para que yo dé primero a la iglesia, bueno, ahí no lo veo, y es la duda que viene. El diablo alimenta esos pensamientos, sí, tienes que tener cuidado, esto no es bien así, no va a funcionar para ti, a veces da, otras veces no, ¿lo ves? El diablo viene con estas cosas. Sí, el diablo hace con que la persona crea que esto no es una ley. A veces funciona, otras veces no. Inclusive hay creyentes que creen que los diezmos no son para hoy, que después se mandan mensajes. Bueno, ni siquiera se hace falta contestar por más, porque si la persona no quiere, no da. No sirve nada que digamos yo creo, yo pienso, yo sé. Entonces la persona se queda con esos pensamientos que son del diablo. Ya en el inicio, el diablo se queda ahí poniendo dudas en la mente de las personas. Una de las tácticas del diablo es traer dudas. ¿Será que es verdad? No, Dios dijo eso. No, claro que no. ¿Cómo fue esa guerra que el diablo hizo a Eva? Él llegó allí a Eva y dijo, y vino así de mansito, entonces es eso mismo que Dios dijo, que no puedes comer de ningún árbol de aquí. Él ni siquiera dijo, esto es así, esto no es así, no. Él viene de una forma que ella daba oídos. Entonces ella dijo, no es eso lo que Dios dijo, podemos comer de todos los árboles excepto de esta, porque si nosotros comemos de este árbol, Dios dice que vamos a morir. Mientras tanto el diablo dice, no es eso. Entonces no sabes que si comes de este árbol tú vas a ser como Dios. Entonces el diablo, siempre una de las tácticas viejas del diablo es traer dudas. ¿Será que va? No. ¿Estás aflito? No, eso pasa, tienes que aguantar, porque tú no eres nadie. Esa cosa que los predicadores están para ahí diciendo, ellos lo que quieren es robarte. Tiene una segunda intención. Y después inclusive hay aquellos que dicen, esto es todo falso, esto es todo fabricado. Usted tiene a alguien que está escribiendo historias de carochinha. Bueno, no. Esos pensamientos son pensamientos del diablo. Y cuando la persona está en ese pensamiento, está allí un castillo que dice,
Eso es imposible. Entonces, la Biblia dice que tú tienes que renovar tu entendimiento, sustituir esos pensamientos que son del mundo, que es lo que anda por ahí a faz de la tierra, por los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios son muchísimos más altos que los nuestros. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Que si yo siembro, yo voy a cosechar. Y entonces, esta ley es súper importante. Hay un pasaje bíblico que viene en Mateo 6:33. ¿Quieres la Biblia? Sí, quiero mi Biblia. Mateo 6:33. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que nosotros tenemos que poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Entonces, nosotros hemos escuchado varios testimonios y yo voy inclusive a explicar en más a detalle aquí una cosa que tiene que ver con este pasaje bíblico. Una persona recibe un dinero, un sueldo, una venta, una bendición, sea lo que fuera. La primera cosa que la persona debe hacer para realmente tener el derecho a las bendiciones de Dios es, antes de gastar aquel dinero, él honra a Dios con sus diezmos. Porque entonces, en Malaquías, Dios dice que entonces Dios abre las ventanas del cielo y derrama sobre vosotros una bendición tal que de ella viene la más grande abastanza. Entonces, cuando nosotros andamos con Dios y honramos siempre primero a Dios, porque primero tenemos que honrar al dueño de la casa pagándole el alquiler, tenemos que pagar la luz, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, honramos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo lo demás nos es añadido. Porque si nosotros no honramos a Dios, entonces Él no nos va a honrar a nosotros. Entonces, Él está a nuestro lado, nos va a ayudar. Entonces, Dios va a decir así, entonces ve a pedirles ayuda a ellos. Otra cosa importante en lo que toca a finanzas es lo siguiente. Todos nosotros, creyentes, descreyentes, tenemos un pedestal. Es como una estatua. Un lugar donde ponemos una cosa que nos parece lo máximo, o una persona que nos parece lo máximo. Y entonces nuestra vida y nuestras reglas son siempre en función de esa cosa. Por ejemplo, una persona que pone en el pedestal al fútbol, él siempre va a poner el fútbol en primer lugar. Y si hoy él dice y mañana él dice otra, entonces eso es así porque depende del fútbol. Los políticos es eso que hacen, pasan la vida en un sitio, en otro. ¿Por qué? Porque en el pedestal de ellos está la política y la posición, la gloria, la fama, principalmente el dinero. Entonces, si hoy dice que es para la derecha, mañana dice que es para la izquierda. Pero nosotros, y después las personas, creen que su posición financiera, que su situación financiera depende de tal cosa, o entonces de su empleo, o entonces de su fábrica. Entonces, cuando se trata de dinero, yo tengo un empleo espectacular. Yo me acuerdo que había un joven que inclusive quería ser misionero, pero los padres hicieron una gran confusión y el chico no aguantó y fue detrás de la conversación de los padres. Entonces, porque el padre tenía un amigo, no sé dónde, en el banco, él iba para un banco de primera clase, aquello era una cosa garantida. Y entonces el chico allí fue porque si no el padre se quedaba triste. Y después el padre puso al padre delante de Dios. Perdónenme la expresión, eran unos completos idiotas. Conclusión, el hijo fue al banco, el padre todo contento porque tenía un empleo, y el banco fue a la ruina. Y después fue hasta nosotros porque estaba arrepentido. No, yo no quiero una persona de esas como misionero que hoy es un yo-yo. Él no está arrepentido de que no haya venido para su llamado. Él está arrepentido de que él haya perdido el empleo. Porque hay mucha gente que quiere ser misionero porque no tiene empleo.
Ser misionero no es un empleo, es un llamado. Y tiene gracia porque nosotros ya tuvimos también situaciones muy graciosas de misioneros en que el padre tenía una pensión, pero no sé de cuántos millares de euros por mes. Y entonces él y la madre eran unos creyentes deslavados. Y cuando la hija decidió que quería ser misionera, aquello fue una guerra, porque no fue para eso que yo te he educado. Tienes el curso no sé de cuántas, pero él no. Y ahí siguió. A cierto momento, el padre creía que la niña estaba siempre preguntando cuánto ella ganaba, porque él sueña que nosotros recibimos poco. Nosotros estamos aquí para tener negocio. Además, los misioneros tienen casa, tienen coche, tienen todo eso. Un día no es que el padre fue de pedir prestado a la misionera. ¿Cómo es posible? Yo dije así, mire, aquel hombre recibe una fortuna todos los meses, pero quien no tiene a Dios, viene el diablo y le roba. Nunca llega. ¿Por qué? Porque no es la cantidad. Nosotros conocemos de varios actores famosos de Hollywood que dicen lo mismo. La persona gana una fortuna, pero fortunas grandes y está siempre sin dinero, está siempre con deudas. Y después viene una chica que es misionera y todavía le vienen a pedir dinero prestado. Me estoy recordando de un caso, por ejemplo, para decir esto, de que nosotros no podemos tener confianza en el dinero. Porque hay personas que dicen así, no, Dios para bendecirme tiene que poner dinero en el banco, porque si no, no soy bendecido. ¿Pero quién le dijo eso? Yo no conozco ese versículo. ¿Lo ve? Dios puede muy bien suplir sus necesidades sin darte ningún dinero en efectivo, ninguno. Y te quedas mucho mejor que si andas ahí dependiendo de un sueldo que yo qué sé. Estoy hablando bien, Cristian. Entonces, todo esto son conceptos muy importantes cuando se trata de dinero. ¿Por qué? Porque mirar para el dinero como Dios mira, saber gerir el dinero como Dios dice para que nosotros lo hagamos, ahí es donde está el secreto. Cuando la persona pone la confianza en su pensión, cuando pone la confianza en su negocio, en su sueldo, él está sujeto a todo y más cualquier cosa. Él está sujeto a que aquello se quede en el suelo. Está sujeto a que aquello desaparezca. Y después él no sabe vivir de otro modo. Y cuando es creyente es una tristeza. Entonces él anda en la iglesia y no aprende. ¿Lo ve? Entonces, cuando nosotros somos creyentes y aprendemos las leyes de Dios, volamos por encima de todos los obstáculos. Porque fe es una fuerza. Ahora vamos a decir, como semejante como un avión. Porque supera la ley de la gravedad, que anda sobre los obstáculos, las guerras, los ríos, los mares. Nadie está diciendo que no existan los problemas, pero nosotros andamos por encima. ¿Por qué? Porque hacemos lo que Dios dice. ¿Correcto? Por lo cual, cuando yo estoy hablando así, yo estoy inyectando secretos de fe en su corazón. Mucha gente, muchos creyentes, no quiero decir que nosotros somos los campeones, pero allá afuera mucha gente que no sabe esos secretos y no sabe mirar al dinero como debe de ser. Porque Jesús decía así, aquel que ama, ¿cómo era? Aquel hombre rico, aquel que confía en sus riquezas, difícilmente entrar en el cielo, porque él está confiante en las riquezas. Había un hombre muy rico, que era joven, viene en Mateos o Marcos, algo así, y entonces fue hasta Jesús con una cosa, ay Jesús, yo te quiero mucho, ¿qué voy a hacer yo para conseguir el cielo? Porque yo ya hago esto, aquello, lo otro. Bueno, Jesús le miró y dijo, bueno, esta persona parece que tiene un buen corazón, un futuro, yo voy a amarle. Mira, deja todo y sígueme. Oh, qué escándalo. Y yo estaba pensando que Jesús me iba a dar más coches, más casas, más cosas en el banco. Y los discípulos dijeron, pero yo también era rico, yo también era un hombre de negocio próspero. Y Jesús dijo,
cuán difícil es de que entren en el reino de Dios aquellos que tienen riquezas, porque los que confían en las riquezas no es el tener dinero, sino que son los que confían. Hay mucha gente que no tiene ningún dinero y confía, quiere más. Y hay gente que tiene dinero y es lo mismo. Y después hay gente que tiene dinero y no quiere saber. Yo me acuerdo de una historia que un gran hombre de Dios me ha contado que fue así. Había un hombre muy rico y entonces él tenía un negocio de hacer sal y él estaba súper rico. Entonces un día vino una tempestad terrible y el agua inundó todo aquello y la sal se derritió. Entonces él se quería matar. Y alguien habló a este gran hombre de Dios y él fue allí a hablar con él y le dijo, mira, que tú no te vas a matar, que Dios es bueno, que es tu amigo, que Jesús es el camino, etcétera, etcétera. Y el hombre se convirtió. Al convertirse se quedó muy contento, empezó a venir a la iglesia y Dios le dio una segunda oportunidad y todavía se quedó mejor. Después de otro tiempo vino otra tempestad aún más grande y él se quedó con aquello todo inundado de nuevo. Y el predicador pensó, mire, es mejor que yo le vaya a ver cómo está porque debe estar de nuevo. Y entonces estaba todo cabizbajo, parecía que estaba callado, sereno, y el predicador pensó, mira, ya se va a querer suicidar de nuevo. Entonces, hermano, no, todo está bien. Y él pensó, mira, se le ha ido la cabeza. Se le piró la cabeza. No, sí, va todo bien. Pero hermano, usted pidió todo. Sí, después. Y después, ¿cómo es que usted va a vivir? Y él dijo así, oh pastor, usted ya me enseñó una vez. No me he olvidado. Dios me va a dar la segunda, la tercera, y cada vez voy a ser más grande, porque yo ahora ando con Dios, yo confío en Dios. No estoy confiando en mi negocio. Qué testimonio maravilloso. ¿Lo ve? Qué testimonio maravilloso. Sí. Y después, las personas también tienen que aprender secretos que son así. Dentro de la casa de Dios hay varios, por decir así, llamadas. Habrá ahí en 1 Corintios 12. A varias llamadas. Dice así, 1 Corintios 12. Sobre los dones espirituales no quiero, hermanos, que seáis ignorantes, que hay gente que lo hay. Pero bueno, yo también ya lo he sido. Y después dice que hay diversidad de dones del Espíritu, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Nosotros somos un ministerio, Iglesia Maná, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que es el mismo, que opera todo en todos. Y el Espíritu es el que elige y reparte lo que quiere con quien quiere. Muy bien. Entonces, más adelante, Él dice que nosotros somos como un cuerpo y que en un cuerpo están las piernas, los brazos, los riñones, la nariz, y que Dios pone cada uno de nosotros donde Él bien entiende. Entonces, si nosotros estamos en un lugar es para operar allí. Por eso dice aquí diversos tipos de operaciones. Y después Dios dice que a unos, ¿dónde dice eso? A ver, a unos puso Dios en la iglesia como en primer lugar apóstol, después profetas, tal. Es decir, después, ¿qué es lo que Dios hace? Mira para la iglesia, para todo el personal y dice, mira, yo elijo a aquel para que sea músico, para ser intercesor, para ser un empresario, un predicador. Y entonces nosotros nos quedamos con una unción que nos capacita para hacer una cosa que para los otros sería muy difícil. Y cuando se trata de dinero es lo mismo. Cuando un hombre de negocios entrega la vida a Jesús y empieza a andar con Dios, él tiene que entender que él ya no es un hombre de negocios cualquiera, pero él recibió un llamado de, por decir así, de hacer dinero para ayudar a Dios. Y por lo cual es absolutamente normal que él vea un montón de dinero. Y cuanto más fidelidad él tenga, más dinero él hace, porque él sabe que es Dios que le proporciona eso
para que Él traiga mantenimiento para la casa de Dios. Y después tiene los hermanos normales y después tiene los predicadores. Y nosotros, predicadores, vivimos en un mundo totalmente distinto. Y por lo cual, cuando estamos hablando de dinero, no hay una regla fixa. Por ejemplo, los misioneros y los pastores no son empleados, es lo que faltaba. Es decir, era un espíritu de mercenario. Había un cierto Ambrosio, hace mucho tiempo atrás, que decía que tenía llamado, allí le entrenamos, parecía una buena persona, después le envió para no sé dónde. La verdad es que sé, pero no le digo, pero él quería saber qué condiciones eran, cuántos días de vacaciones, qué tipo de coche iba a tener, y yo pensé, me estás vacilando, ¿no? Y él, no, yo quiero saber eso. Y yo, pero este es un empleo, este es un negocio, ¿esto qué es? ¿Pero qué es lo que la iglesia promete? No, yo prometo trabajo, y entonces sí, condecoraciones. ¿Qué condecoraciones? Insultos, persecución, maldad de los anticristos. Huyó, porque él no entendió. Él estaba mirando a la iglesia como un negocio. Pero esto no es un negocio, esto es un llamado. En primer lugar tenía el dinero. Y el primero quería dinero. ¿Cuánto se gana? Nada. Oh, no gano nada, ¿no? Bueno, pero los otros pasan hambre, no. Entonces, ¿cómo ellos viven? ¿No te importa? Por lo cual, el dinero, en verdad, termina por ser muy espiritual, porque nosotros siempre gastamos nuestro dinero, y esa es otra área. Nosotros siempre gastamos dinero con quien nos gusta, con quien nosotros más amamos, con aquello que nos gusta más. Si me gusta a Dios, yo quiero dar más, cada vez más a Dios. Entonces, entramos en esta lucha de la fe. Bien, por último quiero decir lo siguiente. Cuanto más usted entiende estos asuntos de fe, de Dios, del dinero, más Dios va a conseguir, escuche esto, usarse de usted financieramente. ¿Cuánto es que usted aguanta que Dios le dé? Es eso lo que yo quiero saber. Hay hermanos que si Dios le diese 100.000 euros, él a lo mejor se perdía. Ya tuvimos hermanos así. Ahora Dios me habló que este dinero es para que yo vaya a no sé dónde. ¿Pero tiene iglesia? No, pero Dios es el que sabe. Hay hermanos que van hasta 1 millón, quizás. ¿Lo ve? ¿Cuánto es que Dios puede confiar en ti o en mí? ¿Lo ve? ¿Es eso que cada uno de nosotros puede? ¿Cuánto es que Dios puede confiar? ¿Lo ve? Ahora, yo repito, tenemos que saber que sobre los dones espirituales no podemos ser ignorantes. ¿Por qué? Porque Dios por veces se usa de hermanos o de empresarios de una manera, como misioneros de otra, con aquel de otra. Y Dios es el que sabe, y Él es el que sabe. Pero ¿cuánto es que nosotros podamos aguantar? ¿Lo ve? ¿Por qué? Dios ve nuestros corazones. Cuando Dios sacó el pueblo de la esclavitud, abrió el mar rojo, derrotó, ¿cómo se llamaba? El faraón, y después le hizo pasar de propósito por el desierto por un montón de tiempo. Pero antes Dios le sacó dinero de los egipcios, oro, y puso en la mano de los israelitas. ¿Sabe lo que ellos hicieron? Hizo una cosa inédita. El jefe cogió el oro. Imagina que tu jefe coge oro y va a ponerlo en tu casa. ¿Ya pensaste qué cosa más extraordinaria fue lo que Dios hizo? Y entonces fueron cuando estaban en el desierto. Moisés subió a la montaña. Estaron unos días con Dios para recibir instrucciones. ¿Qué es lo que ellos hicieron?
Usaron el oro para hacer idolatría, para se emborrachar, para dormir unos con otros, un forrobodó. Pero, claro, Moisés se cabreó, Dios se cabreó. ¿Para qué era ese oro? ¿Por qué Dios puso ese oro en la mano de todo el creyente? Para que ellos construyeran la casa de Dios. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran con Dios en la casa de Dios. Para que ellos viniesen en el tiempo correcto a estar con Dios. Y para eso ser bendecidos siempre, todos los días. Sobre los dones, no quiero que seáis ignorantes, hermanos. Entonces, el dinero es muy espiritual. Nosotros queremos dinero ¿para qué? Sobre todo, ¿es para comprar no sé el qué o es para servir a Dios? Mira aquella hermana que quería comprar una casa para tener un grupo familiar. Fue luego, ¿por qué? Porque el corazón estaba correcto. Dios dijo, es eso mismo. Pero imaginemos que ella quería una casa con no sé cuántas piscinas para hacer fiestas y no sé qué más. Después solo iba a la iglesia el domingo. ¿Usted cree que Dios le iba a dar un dinero para eso? No. Por lo cual, ¿cuál es la motivación? Es decir, repitiendo, cuando nosotros estamos hablando de dinero, nosotros en la iglesia Maná ya hemos aprendido y tenemos aquí un montón de testimonios de que la ley de siembra para cosechar funciona. Pero ahora yo le estoy dando más ingredientes, más leyes, más otras cosas, que cuanto más usted supiere y operar ahí, más Dios va a poder confiar cosas en usted. ¿Lo ves? Y Dios quiere, ¿por qué? Porque en verdad nosotros estamos en una guerra tremenda entre Dios y el diablo. Y Dios nos está dando un privilegio muy grande de que seamos siervos de Él y amigos de Él. Porque la riqueza verdadera no es esta. Esto aquí, usted no lleva nada de aquí, nada, 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 nada. Solo hay un oro que se puede llevar de aquí, que son las almas que ganamos para Jesús. Inteligente es una persona que ve eso. Y por lo cual, el fascinio de se queda allí atado con el fascinio de las otras cosas. El diablo, esa es una de sus tácticas. El fascinio agarra, haz esto, haz lo otro. Por lo cual, el dinero es muy espiritual. Y cuanto más nosotros andamos con Dios, tenemos el objetivo de conquistar personas para Jesús, más Él va a suplir nuestras necesidades. Una cosa es verdad, Dios suple siempre todas las necesidades. ¿Puedo escuchar un amén? Tenemos el caso, mire, otro caso bonito para añadir a esta historia, que es el siguiente. Había un hombre llamado Josué, yo le llamo Josué de Egipto. Entonces él era joven, era más pequeño, y debido a varias cosas, los hermanos querían matarle. Entonces le pusieron en un agujero tan hondo que el chico no conseguía salir y se fueron. Dios, que es Dios, que ve todas las cosas, hizo con que vinieran unos mercaderes, hombres de negocios, viesen el chico, cogiesen el chico y vendieran el chico a Putifar. Era Putifar que él se llamaba, ¿verdad? Bien. Que era un oficial del ejército. Josué cree que él se quedó amargado, no. Luego él venció esa materia. No contento con eso, ¿qué es lo que el diablo hizo? Se usó de su jefe, de una mujer súper bonita, duerme conmigo, y él no. Hasta que consiguió engañar a su esposo diciendo que él había intentado llevarla a la cama. Él era un chico horrible, bueno, fue a la cárcel. En aquel momento que fuera a la cárcel no salía, iba a la cárcel directamente. Pero Josué no se quedó ofendido. Fíjese, yo al final creía que tenían un llamado de Dios, yo solamente desastres, pasé hambre, querían matarme y ahora estoy en la cárcel. ¿Qué móviles, qué colonias? Nada, nada, ni verlo. ¿Zapatos nuevos? No, ¿qué va? ¿Qué? Gambas. Ratones vivos. ¿Cree que él estaba cabreado con eso? No. Y por eso, por veces, Dios nos hace pasar por pruebas para ver
¿Cuánto es que nosotros aguantamos? De repente, Deus é um Deus de repente. Y de repente, Tirou da prisão. Dios es un Dios de repentes, Sítio do mundo. E le sacó de la cárcel, del peor sitio del mundo, y le puso sobre todo. depois do maior Y império da altura, ahí él quedó el número 2 del mayor imperio del momento. com dinheiro, Pero él tinha na Suíça, se quedó con el dinero, puso dinero en su cuenta, seu rei. Nunca foi desonesto, sirvió a su rey, sempre andando com Deus. nunca fue deshonesto, Estava na faca e siempre o queijo. andando con Dios. E quando mesmo vieram os Estaba la faca y el cuchillo en la mano. que Y fizeram cuando vinieron los hermanos ele y que le hicieron aquella maldad, louvou a Deus él no solamente les perdonó, sino que alabó a Dios. por isto. Porque entonces él entendió, Dios me hizo pasar por esto. Tribulações, estas Estas tribulaciones, aperfeiçoar, estas dificultades, dar glória para perfeccionarme y yo poder aguantar gloria sin caer, para aguentar fama sin caer, sem cair. para aguantar las cosas del sexo sin caer Conseguiu y dinero sin caer. José do Egito Y así Dios consiguió usarse de José de Egipto e salvar para salvar una nación incrédula y salvar a los creyentes. Entonces, todos nós. es eso lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un llamado. A chamada não é Todos nosotros tenemos un llamado. Y a veces el llamado no es solamente una cosa, son varias. Y nosotros somos llamados para ayudar a los de fuera, irmãos que ainda não pero también ayudar a los de dentro, que a veces hay hermanos que todavía no han vencido. Y por lo cual, tudo somado todo esto junto, faz uma fé todo unido, que vence o mundo. hace una fe que vence al mundo. Pensamentos de Hace una fe de Dios, pensamientos de Dios, no son los castillos de la mente. aquela lei de Y por eso, ahora volvemos al inicio de aquella ley de sembrar para cosechar. Cuando nosotros entendemos estas cosas y entendemos, servo de Deus. Eu vou bueno, yo soy un siervo de Dios, yo voy a honrar a Dios, yo voy a ayudar a Dios a irnos más lejos, mais isto, mais aquilo, mais a que tengamos más canales, vai olhar más esto, más aquello, más lo otro. e ter mais tempo a ver Dios va a mirar y va a decir así, dame un tiempo más para ver si yo le consigo ferramentas de poner en la mano más herramientas de trabajo. Dinero es herramienta de trabajo posso ver, amém? para servir al Señor. ¿Puedo escuchar un amén? Eu te peço Antes mismo de sembrar, Señor Jesús, coração, na nossa, yo te pido que pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, a tua vontade. sus secretos, Tu te uses tu voluntad, para ganhar para que tú te uses de nosotros, o governo para o teu reino, para que ganemos personas para tu gobierno, para tu reino, libertando as pessoas que estão para subjuzgar el diablo, liberando a las personas que están cautivas al diablo. a ter mais uma Y oferta. Señor, ahora que vamos Eu tenho a recoger más una ofrenda, empresário que é que yo tengo la certeza, Señor, que mucho empresario que inclusive no es de la iglesia, porque Deus yo veo inclusive que musulmanos, porque Dios no tiene rótulos. que Yo veo personas perturbada, mas acabaram que tuvieron una vida perturbada, pero que terminaron con un montón de dinero y ahora están arrepentidos de muchas cosas y dicen, no, yo quiero ayudar a Dios. a saber como você Y usted al ver esta placa va a saber cómo usted puede aplicar esta ofrenda, dónde, vai y Dios abençoar, va vai abrir novos, a bendecirle, vai va a abrir nuevos horizontes, no nome de va a usarse de usted, que es una gran honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podéis poner la placa. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Amén, amén, amén. Y ahora vamos a entrar directos
con el obispo David de Inglaterra, Londres. Hola, Londres. Hola a todos. Yo quiero agradecer la oportunidad de poder también participar y decir aquello que está ocurriendo en Reino Unido. Bueno, desde que esta situación de la pandemia empezó, fue de hecho un gran choque. Las iglesias que hayan cerrado, las personas tener que quedarse en casa. Pero aquello que nosotros hemos visto a través del programa del apóstol, basta creer, fue algo de sobrenatural, sería aquello que ya estamos acostumbrados, pero fue algo fuera de esos padrones a los que estamos acostumbrados, algo extraordinario. ¿Por qué? Porque en vez de que nosotros viéramos una contracción, una disminución en la iglesia, nosotros hemos visto un aumento, más personas, hemos visto avivamiento. También hemos visto la unción de Dios a manifestarse como nunca, inclusive a distancia. Los testimonios ocurren. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, personas que estaban en coma, cuyos los amigos llamaron a pedir ayuda y luego al día siguiente fueron sanadas. Personas que inclusive, hermanos, que fueron atacados. Inglaterra es uno de los países más afectados por el virus, cerca de 50.000 muertos. Aún así, hermanos que se quedaron con los síntomas, al ver en el programa se quedaron sanados. Lo que hemos visto también, hemos visto un avivamiento a nivel de evangelización. Todo el pueblo, súper animado a evangelizar, enviar links, sites, a invitar a personas. Y con eso nosotros hemos visto que en vez de ver un decréscimo, que era lo esperado, pues que estamos teniendo las reuniones, nosotros estamos viendo un aumento de presencias conectados al programa del apóstol, también de los grupos familiares. Estamos viendo también personas nuevas que se están juntando, pidiendo aconsejamiento pastoral, haciendo cursos, y ya tenemos una lista bastante extensa de espera para los bautismos. También, ¿qué quería decir? Quería decir que estamos viendo el porqué del Reino Unido ser un país tan afectado, porque en verdad ya están abriendo el fútbol, están abriendo tiendas, pero todavía no han abierto las iglesias, y por eso nosotros estamos en una batalla. Todos los hermanos están en la intercesión para la abertura de las iglesias. También vemos lo siguiente, que durante esta situación, con la evangelización, el avivamiento y la evangelización, las personas que se tienen juntado a nosotros son inclusive personas de otros países que se están juntando a los grupos familiares, a las reuniones, al programa, personas que ya diariamente están asistiendo al programa del apóstol, están fidelizadas en el programa del apóstol, personas que otra hora ni siquiera venían a la iglesia. Entonces, con eso, la gran lección que estamos aprendiendo es sobre autoridad y sumisión. Estamos en el río de autoridad. No es tanto aquello que nosotros hacemos por nuestro esfuerzo, no es tanto porque además nosotros estamos teniendo reuniones, no estamos haciendo aquello que antes hacíamos, pero no es lo que nosotros hacemos, es estarmos conectados a nuestra autoridad, estar conectados a nuestro apóstol, y Dios hace todo lo demás. Es un mover que es de Dios, en los milagros, en las maravillas. Quería compartir también algunos testimonios en el área financiera de varios hermanos, algunos que han dado su testimonio para el Basta Creer, que vieron en su negocio mucha gente que fue despedida, pero ellos que quedaron, otros fueron promovidos, otros fueron aumentados, inclusive hubo personas que recibieron el doble de su sueldo, y eso para la gloria de Dios. Entonces, terminar diciendo que finalmente este programa está haciendo nuestro maná. Estamos pasando por un desierto, sí, un desierto inclusive económico. Estamos viendo eso, nuestro apóstol está hablando, pero Dios está providenciando el maná y en nosotros nada falta. Y mientras en el mundo estamos viendo crisis, problemas, nosotros estamos viviendo, experienciando un avivamiento como nunca a través de este programa del apóstol. Entonces, muchas gracias a todos y un abrazo. Entonces, un abrazo también para David y para nuestros obispos y pastores y misioneros y hermanos, y siempre adelante con Jesús, porque realmente Dios está haciendo una cosa extraordinaria. Yo quiero hablar sobre este libro, Mente, Campo de Batalla,
y quizás pudiéramos escuchar una canción primero para alegrar nuestro corazón, una canción. Vivendo em fé. Já vimos? Ya hemos escuchado Viviendo en Fe, Não, hoje. sí o no hoy. Eu sou Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Esa también es muy buena. Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho, Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. e eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Muy bien, entonces yo tengo aquí un libro que es Mente Campo de Batalla y el objetivo de este libro es explicar que lo que usted piense es eso lo que usted va a tener. Si usted piensa mal, entonces va a hacer cosas erróneas. Dios enseñó un gran secreto a Josué, que fue el sucesor de un hombre de Dios gigantesco, que era Moisés. Entonces él dijo, no se aparte de tu boca el libro de esta ley, es decir, la Biblia. No hables lo que tú ves. Como hemos cantado aquí, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, yo puedo, yo tengo, etc. Depois eu digo, Después yo dije, medita en él día y noche, no solamente a veces. Piensa en él, ocupa tu mente con esos pensamientos de Dios para que tengas cuidado en hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás tu camino. Entonces, aquello que nosotros dejamos entrar en nuestros pensamientos es súper importante. Nosotros, solo para hacer una breve revisión de aquello que ya hemos hablado, la Biblia enseña que nosotros somos un espíritu. Nuestro Dios es espíritu y Él dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Cuando nosotros morimos, esta muerte que nosotros conocemos de ir al funeral, etc., la persona no desaparece. Sale de este cuerpo y va para otro sitio. Quien tiene Jesús va para el cielo y quien no va para el infierno y punto final. Ah, no creo, bueno, da igual, porque va a ocurrir igualmente. ¿Y el alma qué es? Es un centro donde nosotros tomamos conocimiento, guardamos pensamientos, conocimientos, etc. Al mismo tiempo, tenemos nuestra voluntad propia, podemos obedecer o no a quien queramos, inclusive a Dios. Aún así tendrá consecuencias y cuando termine ese tiempo que la tierra se terminó. Y tenemos entonces nuestra alma. Es como si fuera un ordenador que nosotros compramos, viene con un disco rígido y vamos ocupando con ficheros, con vídeos, etc. Entonces, cuando nosotros nacimos en un cierto país, en una cierta época, con unos ciertos padres, y por lo cual desde pequeños, desde bebés, nos va siendo impuesto en el alma del bebé, del niño, las ideas de la familia, del país, de aquello que lee, de lo que ve, de lo que estudia, de lo que ve en la televisión, etc. Y lo que ocurre muchísimas veces es que esas ideas son del mundo, muchas veces son del diablo, muchas veces de los anticristos, y de un modo general el mundo yace en el maligno, por lo cual no pone ideas que es de andar con Dios, muy por al revés, pone otras ideas. Y por causa de eso mucha gente sufre. Y por causa de eso la Biblia habla que nosotros tenemos que, como castillos en la mente, dice aquí, es verdad, aquí conmigo está el obispo Adriano. Hola Adrián, hola apóstol, ¿estás bien? ¿Estás despierto? Sí, estoy muy bien. Y entonces, ¿dónde dice 2 de Corintios 10:3? 2 de Corintios 10:3, mira aquí mi Biblia viejita. 2 de Corintios 10:3 dice: andando en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, pero poderosas para destrucción de fortalezas, castillos, ideas, conceptos. ¿Lo ven? Destruyendo todos los consejos, ideas, conceptos y toda altivez, porque todo aquello que es altivo contra Dios, todo aquello que es contra Dios, todo aquello que es arrogante, todo aquello que es desafiante a las autoridades de Dios, y por ahí sigue. Y llevando en cautivo al entendimiento, la mente, pensamientos, a la obediencia de Cristo. Entonces, me gusta pensar en un caballo, por ejemplo, salvaje, que anda por ahí a suelta, y también es como la mente de mucha gente piensa de cualquier forma. Una mujer que me dijo, yo lo que viene a mi mente, yo hablo. Y era una mujer de cierta clase social, una señora muy guapa, muy arreglada, y después decía con cada tontería. Y yo pensé, pero usted va diciendo eso por ahí. Lo que me viene a la mente es lo que yo hablo. Bueno, una tontería. No sabe que eso es una estupidez. Pero muchas veces lo que ocurre en nuestra mente son ideas nuestras, otras son impuestas por la sociedad o por otras fuerzas que nos quieren influenciar. Por ejemplo, en el mundo de la publicidad, ellos saben muy bien cómo influenciar a las personas. Ellos usan de imágenes, de canciones. Es decir, usted sabía que usted va a un supermercado, por ejemplo, y en una canción en una tienda tiene música suave. El objetivo es que usted se sienta a gusto y se quede allí mucho tiempo. Y en otra es agresivo, es dinámico, es para que usted se compre y salga y venga más personas. Usted sabía que todo eso es estudiado, usted sabía que hay canciones que son muy trabajadas por psicólogos. Quien dice eso dice imágenes. ¿Para qué? Para llevar las personas para donde ellos quieren. Y Hitler usó de esa táctica. Los americanos la perfeccionaron, la táctica de sojuzgar la mente con pastillas, medicinas y otras cosas de psicología para llevar a los soldados a matar y a hacer cosas que parecen normales. Entonces la mente es el campo de batalla. Entonces la mente es donde se traba la batalla. Si una persona ya está engañada sobre las cosas de Dios, el diablo no va a perder tiempo a hablar haciendo guerra a esa persona, porque ella ya está engañada. Ella ya va para el infierno. Pero si la persona está neutra, está indecisa y es un creyente, entonces la persona es un peligro. Entonces, mente es el campo de batalla. Entonces, yo hablé con algunos obispos y dije, mira, vosotros vais a preparar así unos estudios para que nosotros hablemos sobre los diversos castillos que pueden existir en la mente de una persona. Y hoy el primer castillo es el castillo de la religión y de los ritos rituales que se asocian. Entonces yo voy a enseñar allí a escucharte, venga, va. Entonces yo quiero hablar sobre algo que también está mencionado en el libro del apóstol, Origen de los problemas, pero en este caso el castillo consiste en la asociación que es hecha entre política y la religión en determinados rituales dichos religiosos y de fe, que son considerados de fe. Nominadamente, estoy hablando de un acto que es hablado por el catolicismo, y otras denominaciones lo hacen con objetivos y funciones distintas, que son las procesiones. Entonces yo voy a explicar un concepto, por decir así, los pensamientos más generalistas sobre este acto, lo que simboliza, lo que está por detrás de él, y después vamos a ver lo que la Biblia dice. Porque estos castillos son creados por la sociedad, como el apóstol dijo, por influencia de la familia, porque es una tradición, y va pasando de generación en generación determinados actos religiosos que sirven no solamente para mantener la persona asociada a una determinada religión o iglesia, pero también para dar fuerza o para que el Estado o las entidades de poder formen un grupo y vean que quien pertenece a aquel grupo
está dentro de la jerarquía que es normal y socialmente acepte, y quien no acepta de estos ritos o estos rituales es alguien que está mal y que está completamente fuera de la voluntad divina, digamos así. Entonces las procesiones, en este caso que es lo que estoy hablando, en verdad la procesión de la Iglesia Católica o del cristianismo y de los anglicanos y ortodoxos viene de algo que ya se hacía antes, en el tiempo de los griegos y de los romanos, en que todas las fiestas religiosas, como en Portugal existen en números, en ciudades, ideas, etcétera, siempre empezaban con una procesión, una invocación a un dios. Claro que en la antigüedad los griegos y los romanos invocaban el sol, otros dioses, y es aquí que empieza después lo que yo voy a explicar, uno de los errores y una de las cosas que según la Biblia están incorrectas, a que en las procesiones nosotros invoquemos, los que en ellas participan van a invocar y a homenajear, venerar, pedir ayuda, súplica a santos, a la Virgen María y en algunas pocas a Jesucristo, siempre mediante o mediando esta acción para con Dios, los santos que ya están delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia Católica hizo? Fue sustituir los dioses griegos romanos y como una forma de ayudar al poder político que hubiera una simbiosis entre el gobierno romano y Iglesia, porque hace dado momento la Iglesia acepta a los cristianos, la Iglesia Apostólica Romana, en que ella va a coger ciertos rituales. Hoy podría hablar de Éfeso, pero no es el tema de eso. Hoy me quiero enfocar en el tema de las procesiones y va a buscar esas costumbres que mueve, que el pueblo estaba acostumbrado a tener, y sustituye esos dioses por santos, por personas que representan la fe cristiana, que murieron, que están delante de Dios y que por lo cual tienen una posición de privilegio, y podemos direccionarles a ellos dentro de estas procesiones para que ellos dentro de su posición favorable delante de Dios puedan atender a nuestra súplica. Entonces, estas procesiones tienen una mixtura de mostrar un poder social, político y de clase, porque quien desde siempre en la historia de Portugal basta estudiar los reyes, los gobernantes. Hoy tenemos presidentes, tenemos ministros que siguen haciendo exactamente eso. Ellos se asocian a una iglesia del Estado, por así decirlo, participan en sus rituales, porque mucha gente dice, pero el Estado es laico. Eso significa que en sus decisiones no debe discriminar cualquier creencia, cualquier religión y tratar todos por igual, pero sabemos que no existe eso realmente en el Estado. Es decir, las personas no son prohibidas de procesar una fe o una religión desde que, claro, eso no impida que sus decisiones favorezcan unos u otros o los discriminen. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que no sea ilegal? Los miembros del poder participan en rituales apenas de algunas religiones. Es filmado, es transmitido, es noticiado. ¿Con qué propósito? Decir que esta es la iglesia verdadera y que quien hace parte del grupo, porque todo el mundo quiere estar asociado a los órganos de poder, está bien delante de Dios porque pertenece a la iglesia Ipson y está de acuerdo con los gobernantes. Y eso es perpetuado hasta los días de hoy. Ya voy a leer una noticia donde vamos a ver, usted puede pensar, esto no es el tiempo de los reyes. No, yo voy a hablar de una noticia de 2017, por lo cual no es del siglo pasado, es de este siglo XXI. ¿Cuáles son los propósitos o por qué motivos se hacen las procesiones? Puede ser por una fiesta, por gratitud, para dar gracias a un santo, por un favor, porque se ha librado de una peste, o por penitencia, para pedir clemencia a Dios, o para pedir a Dios libramiento sobre un problema que no es porque yo esté en pecado, sino porque, bueno, el mundo, la naturaleza, las pestes, el hambre. Entonces, hacemos una procesión, juntamos todo el pueblo, todos aquellos que pertenecen a aquel grupo, y ahí es donde está la mixtura entre los órganos de poder y iglesia, en este caso la Iglesia Católica en Portugal, y
aquí empieza el problema. Usted podría decir, pero yo también ya escuché hablar que los evangélicos hacen marchas para Jesús. Yo ya escuché hablar que los evangélicos también van a buscar a Dios y se juntan para interceder y también hacen esas manifestaciones de fe pública. Sí, ¿verdad? Pero usted pensó bien, ¿marcha para quién? Para Jesús. La cuestión en estas procesiones, y es aquí que pasa de aquello que nosotros llamamos de una doctrina verdadera para una falsa doctrina, es que ellos no van a abocar a Jesús. Ellos en estas procesiones, ellos van a homenajear. Los católicos dicen que no adoran a los santos. Ellos veneran a los santos, alaban a los santos, prestan culto a los santos, pero que solo adoran a Dios. Si usted va a un diccionario, que es algo que está disponible a todo el mundo, verá que el sinónimo de venerar es adorar. O sea que esto es simplemente un juego de palabras, porque en verdad de corazón ellos adoran. Y en estas procesiones, ellos no van a buscar a Jesús. Ellos van a invocar a San Pedro, Santo Antonio, San Juan, la Virgen María. Y la Biblia es muy clara. Y voy a empezar a citar algunos versículos para que las personas puedan empezar. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Bueno, 1 de Timoteo, capítulo 2. Yo no traje Biblia, pero voy a pedir aquí honestamente esta Biblia nueva, intentando no destruirla. Bueno, yo sé de cabeza, pero para que veáis que es mismo la Biblia. 1 de Timoteo, capítulo 2, dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro. Por lo cual, cuando las personas dicen que van a buscar un santo, pedir apoyo a un santo que está en el cielo, porque la Biblia dice que está sentado en el trono con Dios, que los santos que ya fueron al cielo, y entonces él, en vez de pedir ayuda a Jesús, que es lo que es bíblico, van a pedir ayuda a santos. Yo ya voy a leer y ya voy a enseñar por la Biblia qué es lo que Dios habla sobre las procesiones, aquellos que conducen sus statutos en procesión, y lo que Dios dice sobre el culto, ese homenaje, esa veneración que se echa a esas imágenes. Entonces, en 1 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 5 dice, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, el cual se dio por sí mismo en precio de redención por todos para servir de testimonio a su tiempo. Entonces, aquí es el primer error. Error en términos religiosos significa pecado. Pecado significa una desobediencia, un incumplimiento de algo que Dios estableció. Entonces, en la procesión, con el objetivo de buscar a Dios, que es lícito, ¿qué problema hay de que un creyente busque a Dios si él cree en Dios? No, hasta aquí todo está bien. La cuestión está en la procesión, andamos con andadores, andamos con aquello que se lleva a la espalda, en que ni Jesús aparece, y aparece un santo, y la homenaje de toda aquella procesión, que es el inicio de una fiesta. Es la fiesta de San Juan, por ejemplo, en Lisboa, fiesta de Santo Antonio. En Porto, fiesta de San Juan. Nadie habla de Jesús porque el objetivo es alejar a Jesús y poner santos y la Virgen María, que más adelante podemos escuchar hablar también sobre el culto de María específicamente. Entonces, las procesiones no solamente están erróneas porque invocan a santos para traer el favor de Dios, sino que también están conectadas a algo que Dios prohíbe determinantemente. Y aquí es donde el apóstol estaba diciendo, yo nací en Portugal, y en Portugal mi familia, mis antepasados y quizás 90% de aquellos que viven en Portugal, fuimos enseñados a practicar estas cosas, pensando que estaba correcto. Pero la cuestión es que, ¿qué es lo que Dios dice? Por lo cual yo no estoy aquí hablando de lo que la Iglesia Maná dice, pero Dios está usando de nosotros hoy para decirle a usted qué es lo que Dios dice. Y en Isaías 45, mismo que usted tenga una Biblia católica, como el apóstol ya enseñó varias veces, usted puede abrir su Biblia ahí en casa, ir a Isaías 45 y verá lo que la Biblia dice en Isaías 45, versículo 20. Y después el otro error es homenajear y venerar a santos. También es un versículo bíblico para eso. En Isaías 45, versículo 20, dice así, congregaos y venid, llegaros cerca de los que os escapasteis de las naciones, y nada saben
los que conducen en procesión a sus imágenes de escultura, y menos mal que Dios dijo que ponéis imagen, porque los católicos dicen que no tienen ídolos, tienen imagen. Entonces es para ustedes. Si no tenéis ídolos, tenéis imágenes, entonces menos mal que Dios sabía que ibas a transformar estatuas en imágenes, y entonces no es distinto. Entonces, Dios dice que es un acto de ignorancia, es un acto que no tiene provecho alguno. Aquellos que conducen en procesión sus imágenes de escultura. Por lo cual, cuando nos dicen o nos enseñan a hacer esos actos, con objetivo de convencer a Dios, de hacer Dios que actúe en nuestro favor, llevando a los hombros santos, la Biblia dice que eso no sirve para nada. La Biblia también dice, en Isaías 42, versículo 8, si no me equivoco, como ellos dicen que no adoran, es eso, no me equivoqué. El católico dice que, el catolicismo dice que no se adora a santos, se veneran. Yo, que soy ignorante, fui a un diccionario y fui a ver lo que significa la palabra venerar, y por casualidad significa adorar. Pero ellos definen que la veneración es un alto respeto, a prestar loor es honrar a esas personas que practicaron actos de fe. Ahora le voy a decir qué es lo que la Biblia dice en Isaías 42, versículo 8. Dice, yo soy el Señor, este es mi nombre, mi gloria pues, o a otro no daré, y ahora específicamente, ni mi loor a las imágenes de escultura. Ahora, si usted como yo ya participó, y yo participé, inclusive me vistieron de angelito y para pagar promesas también, ¿qué es lo que se hace en esas procesiones? Se alaba. ¿A quién? ¿A quién? A María, a los santos. Y Dios está aquí diciendo que eso es prohibido. Yo sé que para usted, como para mí, que toda la vida fui enseñado a que esta es una forma de agradar a Dios, que era la solución para que Dios atendiera a nuestras necesidades, entonces es un castillo en la mente, es algo que Dios está diciendo que al final está mal, que al final es un error. Y la Biblia dice, y yo vi mi padre haciendo esta promesa, hacer este sacrificio, de honrar ese ídolo, ese santo, cargarle en hombros esa imagen. Y sabe, en 1 Corintios 10, como usted puede ver en su casa, Dios dice que todo aquello que es sacrificado al ídolo, todo aquello que nosotros sacrificamos para esas imágenes, en verdad sacrificamos, ¿sabe a quién? A demonios. Que por detrás de cada ídolo, de cada imagen que fuimos enseñados que representan personas de fe, que ellos dicen, no, nosotros no adoramos imágenes, nosotros adoramos a la representación de esa imagen. Dígalo como quiera. Primero Dios lo ha prohibido, hacer imágenes de escultura, sea de lo que sea, en los cielos, Dios, los ángeles, los santos y en la tierra. Está prohibido. Por lo cual no es porque yo estudié y decimos, nosotros no tenemos ídolos. Dios no prohíbe hacer imágenes. Dios prohíbe hacer ídolos, no imágenes, no. Yo le exhorto a que usted abra su Biblia y lo que dice es para que no se hagan imágenes de escultura ni semejanza de lo que hay arriba en los cielos ni en la tierra. Cuando yo escuché esas cosas por primera vez y mi padre escuchó esto, lloró. Yo vi a mi padre llorar porque él entendió por qué tanta cosa había ocurrido en nuestra vida, en nuestra familia, porque fuimos engañados. Ahora, como yo dije, esto no tiene solamente un lado religioso que yo acabé de explicar, que Dios ya enseñó que está erróneo. Dios dice que la procesión es inútil, no tiene valor alguno. Isaías 42 dice que Dios no permite que su loor, que la gloria que a Él solamente le pertenece, que sea dada a cualquier santo, a cualquier persona, sea ella María, San Pedro, San Juan, que fueron santos, y podemos hablar de eso, pero el santo existe, claro que existe, yo también soy. Inclusive hay una canción en que yo aparezco y dice que no parezco y soy, pero yo canto y siempre que parezco y soy. No tiene nada que ver con nuestra justicia, tiene que ver con lo que nosotros hayamos sido lavados de la sangre de Jesús. Y más tarde también vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿la procesión qué es? Es un acto religioso que vemos que por la Biblia es erróneo, pero también sirvió y sirve todavía hoy para cativar, esclavizar, mantener la sociedad controlada por un determinado pensamiento
cultura por una iglesia que tiene una parcería con el Estado, en que el Estado participa en rituales del Estado y el Estado participa en rituales de la iglesia. Claro que públicamente, legalmente, el Estado es laico, es decir, no hay nada que diga que usted, yo, tenga que ser cristiano, o budista, o judío, o lo que fuera. Pero lo que es cierto es que de una forma sutil, subliminar, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que las principales figuras de gobernación del Estado participan, hacen cuestión de participar, de ser grabados en rituales como estos de procesión, que son, como yo ya enseñé por la Biblia, prohibidos por Dios. Que todo ese homenaje que se ha hecho a esos santos, en 1 Corintios dice que son sacrificios a demonios, son promesas hechas a demonios, por lo cual, como podremos ver más tarde en Éxodo 2:20, la consecuencia es terrible, trae muerte, trae maldición hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que aborrecen a Dios, porque este es un hecho, una acción que aborrece a Dios. Y yo escuché decir que esto era de los reyes, que era una cosa de los reyes, y fui a pesquisar y encontré una noticia sobre la procesión de Nuestra Señora de la Salud. Y quien es de Lisboa sabe que esto fue aquí a Lisboa. Y en un canal de noticias de la propia iglesia está anunciado que en 2017 esta procesión volvió a ser nuevamente practicada en la capital, que es Lisboa, y contó con la participación de ¿quién? Del presidente de la República. Y usted dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué problema hay? El problema que hay es lo que nosotros hemos terminado de enseñar hace poco, que el apóstol ha citado. La asociación de miembros y figuras del Estado continuamente en rituales de una determinada iglesia y solamente de aquella iglesia mayoritariamente. ¿Qué es lo que esto da a entender a ustedes? Como la Coca-Cola, es decir, como el apóstol suele decir, en todas las películas usted ve, inclusive del desierto del Sahara, donde no hay agua para beber, hay una lata de Coca-Cola clavada en la arena. Es impresionante que aquello no hay nada más, no hay agua para beber, no hay alcantarillas, no hay coches, no hay transportes, pero hay Coca-Cola para todas las películas en cualquier parte del mundo. Nadie habla en la Coca-Cola. Nadie dice que la Coca-Cola es buena, pero usted ve la Coca-Cola en todas partes. Y sin palabra alguna, usted está pasando o nos están pasando un mensaje de que aquello es bueno, que aquello es verdadero. Y es lo que ocurre. Y como yo decía, esta procesión vino, es un acto de agradecimiento por determinada altura. Lisboa, cuando estaba cercada por enemigos, rogaron, hicieron una promesa, y si la peste terminase, ellos iban a hacer aquella procesión para siempre. Ahora, ¿quién aparece en esa procesión? ¿Quién se homenajea, llevado en nombres, alabado, exaltado, glorificado en esa procesión? Nuestra Señora, Santo Antonio, que es el santo casamentero, San Sebastián y el San Jorge. Si yo preguntar si usted es cristiano, usted decir que es cristiano. Claro. ¿Y dónde está Jesús aquí? En ninguna parte. Porque el objetivo es quitar a Jesús del trono y promover una cosa errónea. Con el pretexto de que estamos buscando a Dios, de la manera equivocada, mediante santos. Y son muchos que no hablan, que no escuchan y que no pueden salvar a quien clama por ellos. Quizás ahora usted esté entendiendo el porqué del país como Portugal. Y si pensar un poquito, casi todos los países mayoritariamente declarados católicos, ¿por qué que en toda esa parte hay tantos problemas? Como pobreza, miseria, corrupción, inmoralidades, escasez de todo. ¿Por qué? Porque esas cosas irritan a Dios, ofenden a Dios. Y esta asociación de miembros del poder con actos religiosos de esta naturalidad solo tiene un propósito, que es mantener el status quo, es decir, mantener aquello que desde el tiempo de los reyes siempre existió en Portugal, que es una parcería entre los órganos de poder
y la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que ambos se favorezcan unos a otros. Para que a través de la Iglesia el Estado pueda pasar su mensaje al pueblo y mantener el orden, y para que el pueblo, viendo que las personas, que las figuras de poder que aparecen en televisión, artistas y todo, participan en estos actos, que esta es la Iglesia verdadera, y que entonces todas las otras son menores, son inferiores y no tienen tanta importancia. Pero la verdad es que en ninguna de esas procesiones Jesús está siendo exaltado, y estamos haciendo algo que Dios dice que no tiene valor, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Por lo cual, con esto yo quiero esclarecer, ayudarle a usted, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os liberará. Y la verdad es esta, que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6 Jesús dijo: nadie va al Padre sino por mí, no hay otro. Por lo cual, todo el propósito de las procesiones, por los varios versículos que ya le he dado, espero que haya podido tomar nota de todos ellos. Si no, pida a nuestra equipa y ellos les envían por escrito para que usted pueda ver en su Biblia, que enseñan que esto está mal. ¿Y por qué hablamos de esto? No para ofender, porque no sería sabio ni inteligente de nuestra parte, pero porque la Biblia nos pide a nosotros para que le enseñemos la verdad. Y Dios le va a ayudar. Vuélvase para Dios y busque la Biblia, lea la Biblia y se aleja de esos caminos, porque estos caminos no son caminos de bendición, son caminos donde Dios no está, y por causa de esto, que está en Éxodo 20, las personas sufren. Por lo cual, esta es una idea errónea que me gusta y me exhorto y tengo fuerte deseo que le haya ayudado a usted a tener la voluntad de aprender más y a quebrar esta idea y volverse para Dios. No sé más qué más decir, estoy esperando, pero este es un asunto muy serio y creo que es muy importante. En verdad, muchas gracias, Adriano. Pido a que mi mujer me venga a ayudar entonces. En verdad, la Constitución es bien clara y todos esos actos del gobierno son criminosos. Él no puede ser visto, o los curas o los obispos no pueden ser vistos al lado. Y el presidente puede ser un católico, puede ser un baptista, pero en un acto oficial no puede mezclar religión ninguna. Y es lo que ellos hacen. Y a propósito, para que crear en este castigamiento y decir que este es el camino. ¿Por qué? Porque la católica sigue los propósitos del gobierno. He sabido que ya el Salazar hacía eso, y para después, para objetivos propios. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 28, que es lo que dice: bendición y maldición. Bendición para quien obedece y maldición para quien no obedece a Dios. Por eso Adriano estaba diciendo, y bien, que quien aborrece a Dios sufre, y usted lea Deuteronomio 28 y verá que es terrible lo que está allí escrito. Es la historia de la mayoría de los portugueses. Es la historia de aquellos países que siguen los mismos caminos. Todo está aquí. Porque Dios no acepta, Dios no cambia. Quien tiene que cambiar somos nosotros. Y aquí en 2 de Crónicas, si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humilla y me honra y busca mi faz y se convierte de sus malos caminos, entonces yo escucharé de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es eso. Entonces, la solución es no agarrarse a conceptos, pero ser una persona inteligente. En la historia de la Biblia hay mucha gente que, confrontado con aquello que aborrece a Dios, que hace intención de quedarse más duro con Dios y se quedó un desgraciado. Y entonces hay otras tantas personas que, confrontadas con cosas que irritan a Dios, que se arrepintieron, cambiaron, y por eso Dios también los bendijo. Usted sea una persona sabia, vuélvase para Dios, dé oídos a Dios. Dios es bueno y quiere ayudarle. ¿Puede escuchar un amén? Porque Dios es bueno. Tenemos esa canción antes de que yo pase para la oración. Ya vamos a orar a continuación, y por lo cual solo escuchar una canción que dice: porque Dios es bueno, Él es nuestro amigo. Aleluya. Aleluia. Celebrai com júbilo
da terra, apresentai-vos a Ele com canto. Servi ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom, 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 porque o Senhor é bom. Sabei que o Senhor é Deus e nós ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com louvor e com hinos nos seus átrios, e com hinos nos seus... Porque o Senhor é bom, 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 porque o Senhor é bom. E dai brados de alegria, cantai com gozo, dançai diante dele. Celebra aquele dia em que ele te salvou, porque Deus é bom, ele é bom. O nosso Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus, ele é tão bom. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom, 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 ele é bom. Amén, amén y amén. Entonces, ya voy a orar. Tengo aquí una pregunta muy interesante, solo para contestar una pregunta, porque tengo que orar. Que alguien que nos dice su nombre dice que si de hecho, si tener imágenes es prohibido, entonces ¿será que podemos tener imágenes de Jesús? Mire, la fotografía de los santos, las fotografías históricas de los santos es una historia. ¿Cuál es el problema de eso? La fotografía de María, de lo que pasó, no hay problema ninguno. El problema no es ese, es venerar, es coger aquello, es usar aquello como una excusa para pedir ayuda a esas cosas. Es de eso que se trata, es de lo que es lo que está en su corazón. ¿Quién está en el pedestal? ¿Quién está encima de todo? Es eso lo que nosotros estamos hablando. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí ahora muchos pedidos de oración y son tantos que no da para mencionar todos. Hay personas que están debajo de ataques de brujería. Hay personas que cuando escuchan el programa, un tío, un primo, un compañero, se queda rugiendo, se queda murmurando, haciendo cosas raras. Bueno, está debajo de demonios. Es alguien que abrió su corazón para demonios. Es alguien que anda en un camino raro. Yo que sé, cualquier cosa le abrió el corazón para el diablo. Hay personas que están enfermos con todo tipo de enfermedades, inclusive de perturbaciones mentales. Eso existe. Y tiene gracia porque hay mucha gente que siente ataques diabólicos, por lo cual son ataques que el diablo hace. Y después hay personas que ruegan oración por las almas. Mi hermana Luisiana, nosotros no oramos por almas, porque si la persona murió ya no sirve orar de nada por las almas. La persona cuando muere, la Biblia dice que ella ya fue para uno de los dos sitios, o fue para el Hades o fue para el cielo, y por lo cual de ahí ella ya no sale, y solo de la tierra es que nosotros tenemos esa oportunidad de cosas. Pero usted pide ayuda de libramiento y Dios va a ayudar, porque Dios es bueno. Entonces ahora vamos a orar, a hacer la oración de fe, y donde cree que usted esté, porque para Dios no hay distancia, para Dios no hay límites. Por eso estire su mano, si posible toque la pantalla para tipificar que estoy poniendo las manos sobre usted, y haga esta oración conmigo. Y los que están aquí también ayuden y dicen conmigo: oh Dios, yo recibo ahora mi sanidad,
recibo ahora mi liberación de todo el poder de la brujería, de los demonios. Oh Dios, yo recibo ahora la respuesta a mi oración. Amén y amén. Y ahora oro yo, Satanás, yo ordeno que pares todas tus maniobras. Yo ordeno todo el espíritu maligno. Yo quiebro todo el poder de la brujería de todas las personas que están aquí en directo conmigo. En el nombre de Jesucristo. Escrito está, Satanás, que al nombre de Jesús tienes que mismo que doblar y salir. Y yo también ahora habla toda enfermedad. Y en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, el nombre de cáncer, el nombre de artritis, el nombre de infección de esto y de lo otro, yo ordeno que sequen por la raíz de estas enfermedades. Y yo ordeno a estos cuerpos que queden sanados. Yo también hablo a todo el matrimonio y familia que sean felices, que haya unión y no discordia en el nombre de Jesús. Y también ordeno que venga dinero para las personas y empleos para que las personas que están en falta están pidiendo ayuda. Y todo esto, amén y amén. Y ahora quiero decir que usted que oró, que recibió oración, debe leer la Biblia, puede pedir aconsejamiento pastoral, está en el WhatsApp. Hay cosas que no solamente se puede orar, es necesario hacer más. Entonces, como quiera, puede ser que era encaminado para un pastor, un obispo en cualquier parte del mundo. Tenemos tantos pastores en tantos países y usted va a ser ayudado y encaminado y todo va a cambiar para mejor. Y ahora quiero orar por usted que dice, yo creo en Dios. ¿Será que estoy salvo? Yo creo en Dios. Yo no quiero nada con el diablo. ¿Será que yo voy para el cielo? Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ni en el cielo ni en la tierra hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Y por eso Jesús también dijo, todo cuantos recibieron Jesús serán salvos. Salvación no es una religiosidad, es un acto legal. Él murió para salvarme. Él es el que pagó, sufrió en mi lugar y en su lugar. Solo basta recibir. Entonces, ahora, usted que dice esto es para mí, yo quiero esto mismo, baje su cabeza, cierre sus ojos, piense en aquel Jesús que estaba en la cruz, haga esta oración conmigo y aquí también ayúdenme a orar y digan conmigo, oh Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme. Yo creo que Jesús sufrió en la cruz para pagar por mis pecados. Perdóname, Señor, yo admito que también he fallado. Y ahora, Jesús, yo abro mi corazón y yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Y bueno, amigos míos, mañana seguimos. Mañana vamos, viernes, a luchar hasta vencer. Y les dejo con una canción que dice, todo va a cambiar para peor, para el diablo, para nosotros, para mejor. Dios os bendiga, hasta mañana. Tudo vai mudar para melhor. Tu vais ver, E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. tudo vai mudar. Tudo vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor.